Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que vino para quedarse, el tema de las redes sociales. Específicamente vamos a hablar de Twitter, su presencia en estas elecciones internas coloradas que pasaron y las elecciones generales. Estamos con dos entendidos, dos profesionales paraguayos jóvenes, expertos en el tema de informática. Estamos con Jorge Saldívar y Cristian Parra. Primero te saludo a vos, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia también sobre este tema que seguramente está interesada en aprender sobre esto. Jorge, ¿qué tal, Jorge? Gracias, Ignacio, por la invitación. Es un espacio realmente interesante donde podemos compartir un poco el trabajo que hicimos. En breve, vos sos recibido en la UNA. ¿Qué Sí, sos? sí, soy ingeniero informático y hice un doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Trento y luego un postdoctorado en el mismo área dentro de lo que es tecnología cívica en la Universidad de California en Berkeley. ¿Y vos, Jorge? Yo soy ingeniero informático, me recibí en la Universidad Católica, hice también un doctorado en tecnología de la información y comunicación en la Universidad de Trento, en Italia, y hace 3 años estoy trabajando acá en el país, en la Universidad Católica. Ustedes se juntaron e hicieron un trabajo sobre la presencia de Twitter, el uso de Twitter en estas elecciones pasadas, internas coloradas y elecciones nacionales. Exacto, la idea era un poco analizar cómo Twitter se utilizaba en tiempos electorales y en procesos electivos, como las votaciones, ¿verdad? Nosotros vimos que no había mucha información pública de cómo se utilizaban estas redes sociales en procesos democráticos, ¿verdad? Entonces nos pareció una oportunidad interesante de poder estudiar cómo se da este fenómeno y cómo se utilizan estas herramientas en estos contextos. Cristian, el primer trabajo que hicieron fueron sobre las internas coloradas, ¿verdad? Así es, y esto en realidad está dentro de un trabajo que venimos haciendo del tema de la participación ciudadana y el uso de la tecnología. Entonces empezamos, digamos, nosotros con un proyecto que se llamaba Participa, que es un proyecto financiado por el CONACYT, donde exploramos cómo podemos diseñar tecnología para potenciar la participación de las personas, y dentro de ese contexto después nos interesamos en ver cómo ya están usando, digamos, las personas Twitter y sobre todo también las distintas campañas para ya difundir su mensaje o para interactuar con los candidatos, etcétera. Entonces ahí fue que dentro de ese contexto surgió este interés y empezamos con las internas, ¿verdad? Hay un cuadro que va a ir mostrando Silvia a poquito para que la gente pueda entender lo que hicieron ustedes. Específicamente, ¿qué resalta en esto, Jorge? Básicamente nosotros tomamos como caso de estudio, como mencionaba Cristian, las internas y también hicimos las generales. Lo que hicimos nosotros fue recolectar información de Twitter que utilizaban ciertas palabras claves que los candidatos eligieron como sus hashtags de campañas. Entonces nosotros durante cierto periodo de estudio fuimos recolectando esta información una vez a la semana y después hicimos varios análisis sobre todos estos tweets que recolectamos, ¿verdad? Y uno de los resultados más interesantes que nosotros encontramos es que a diferencia de otros... Ahí estamos viendo uno de los Twitter, ¿verdad? Claro, esta placa lo que muestra es cuál es el nivel de uso que tiene Twitter acá en Paraguay, porque mucha gente nos preguntaba y nos decía cuál es realmente el nivel de penetración de Twitter en Paraguay, ¿verdad? Y el año pasado la Senatic hizo una encuesta del uso y acceso de Internet y encontró que alrededor del 16% de la población usa Twitter. Y en la franja etaria de 18 a 25 años, 1 de cada 3 utiliza esta red social. O sea, tiene una incidencia, ¿verdad? Que es innegable a mi criterio. Cristian, cuando hablamos de internas coloradas, estamos hablando del enfrentamiento entre Mario Aldo Benítez y el anterior candidato de Honor Colorado, Santiago Peña, ¿verdad? ¿Qué resalta ahí? Vamos a ir viendo algunas placas para que de alguna forma podamos compartir con la gente. Bueno, en lo que estamos viendo en la pantalla ahora mismo un poco es realmente, tiene que ver con el método de cómo etiquetamos, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros fue todos los tweets que fuimos recolectando asociados a los hashtags de campaña que recién hablaba Jorge, nosotros agarramos y, digamos, etiquetamos esos tweets de manera tal a poder analizar. Por ejemplo, ahí pueden ver un tweet que tiene el hashtag de campaña Santi Presidente. Entonces, ese tweet, lo que nosotros hacemos es lo asociamos y decimos, ese tweet está asociado o referencia al candidato Santiago Peña y al movimiento Honor Colorado, que era el que promovía la figura de Santiago Peña. En la otra parte de la imagen podemos ver otro tweet donde se usa el hashtag Marito Abdo, Colorado NTT, y también se usa el hashtag, o se hace una mención al usuario Santi Peña en Twitter. Entonces, en ese caso, ese tweet, nosotros lo que hacemos es vemos que hay 2 hashtags de campaña relacionadas a la candidatura de Mario Abdo.
Entonces etiquetamos ese tweet como un tweet relacionado o que referencia la figura de Mario Abdo y del movimiento Esto colorado. sería para tu base de datos inicial, ¿verdad? Exacto. Vamos a ir viendo otras placas para que Exacto. nos puedan explicar qué es. Pero acá definís Mario Abdo y definís Santiago Sí, Peña, ¿verdad? definimos cómo vamos a contar, digamos, que un tweet referencia o de alguna forma hace relación a un movimiento o a otro. Eso es para entender un poco el método de cómo. Sí, por cómo ahí el analizamos. ingeniero puede cambiar de placa para ir compartiendo con la gente. ¿Y esto qué significa? Y acá lo que hicimos nosotros fue etiquetar los perfiles. No solamente nosotros etiquetamos los tweets, sino también etiquetamos los perfiles. Y cómo etiquetamos los perfiles, vimos aquellos perfiles que utilizaban los hashtags de campaña que eligieron los candidatos para promocionar sus candidaturas. Entonces, por ejemplo, en el tweet que se muestra a la izquierda, se utilizan dos hashtags de campaña relacionados al movimiento Colorado NTT. Entonces etiquetamos ese perfil como un perfil vinculado a ese movimiento político. Y a la derecha, sin embargo, se muestra un tweet que utiliza un hashtag de campaña del movimiento Nor Colorado. Entonces etiquetamos el perfil de esa persona como un simpatizante del movimiento Nor Colorado. Vamos avanzando a poquito, vamos a ir a la tercera placa. ¿Esto qué significa, Cristian? Sí, aquí lo que estamos viendo un poco es cómo se distribuyó todo el contenido que se generó durante el periodo de el periodo de las internas en función a los tipos de contenido que uno puede tener en Twitter. Básicamente, ahí lo que ustedes pueden ver es que más del 60%, 64% para ser específico, fueron lo que se conoce como retweets. Un retweet es básicamente volver a compartir el contenido que otra persona generó, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría del contenido durante este periodo fue un contenido de O sea, alguien hace un repostear. tweet y el resto de la gente hace un retweet, vuelve a Exacto, compartir esa se comparte. información. Se comparte, exacto. ¿Y el 24% qué significa? El 24% es lo que se conoce como respuesta, es decir, es como un comentario. Alguien publica algo, ¿verdad? Que puede ser un retweet inclusive, y alguien entra a ese tweet y hace una respuesta, comenta lo que se está diciendo. Entonces el 24% fue una respuesta y eso de alguna manera puede representar el nivel de conversación que hubo. O sea, el 24% del contenido era conversación, Ok. básicamente. ¿Y el 8%? Y el 8% es el contenido original. Ese es el contenido que alguien escribió, que preparó y que se publicó como un contenido original que no existía antes. Y es en esencia el contenido original es el que se retuitea. O sea, el 64% lo que hizo fue retuitear ese contenido original que está en el 8%. El 8% crea y el otro 60 y tanto por ciento ya retuitea. Así es. Jorge, la próxima placa, si por ahí vemos qué significa. En esta placa lo que hicimos nosotros es dibujar cuál fue la evolución de los tweets a lo largo del tiempo en el periodo que estudiamos, que fue del 24 de noviembre al 15 de enero del 2018, 24 de noviembre de 2017. Y básicamente lo que se ve ahí o lo que se señala es que los picos más importantes de publicaciones que se dieron en Twitter se dieron en 2 días específicos, ¿verdad? Por un lado, el día de la votación, lo cual es relativamente esperable, y el 28 de diciembre, que fue de alguna manera un poco llamativo, inesperado al inicio, y después corroborando o cruzando información nos dimos cuenta que ese día se dio la reunión entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, buscando la unidad del Partido Colorado, y quizás eso pueda explicar la presencia de ese pico en El abrazo ese ya momento. se dio posterior a las internas, ¿verdad? Exactamente. O sea, el día de las internas y el abrazo republicano, diríamos, fueron los que generaron mayor generación de tweets. Estamos hablando del aparentemente. electorado colorado, ¿verdad? Sí, aparentemente. La Sí, sí, próxima placa, si podemos ver. ¿Y eso, Cristian, qué es? Ahí lo que vemos es un poco la distribución de todas las publicaciones que se hicieron en Twitter, categorizando por los movimientos. Entonces lo que podemos ver es que el movimiento que más contenido generó en este caso fue Nor Colorado, que después no fue el que ganó, ¿verdad? Qué raro, ¿eh? Es una cosa interesante que nosotros notamos que el ganador en Twitter en cierta manera no fue el ganador de las elecciones, ¿verdad? Jorge, y la próxima placa. Estamos con Jorge Saldívar y Cristian Parra. ¿Esto? Acá lo que nosotros analizamos es qué tipo de contenido se compartía con los tweets, porque una de las cosas que más llamaban la atención del uso del tweet durante procesos electorales es que se compartían muchas noticias falsas. Entonces nosotros queríamos comprobar si eso también se daba en un contexto como el nuestro, ¿verdad? Es así que entonces tomamos todos los tweets y fuimos extrayendo el contenido que se compartían en estas publicaciones, y encontramos que en realidad acá en Paraguay, al menos en este trabajo, no existen evidencias de que se hayan compartido noticias falsas o sitios que reportaban noticias falsas, porque la mayoría de los tweets fueron tweets exclusivamente de texto, no tenían enlaces, no tenían fotos, no tenían videos. ¿Está?
Entonces, eso es lo que nosotros encontramos y se muestra acá en esta gráfica. Lo que sí que acá Honor Colorado fue el que más generó, pero perdió las internas, ¿verdad? Así es. ¿Y esto qué significa, Cristian? Esto, lo que estamos viendo acá es un poco un resultado también interesante, que es la cantidad de perfiles asociados a los distintos movimientos. Lo que podemos ver acá en primer lugar es que el 86% de los perfiles no tenían una asociación directa con ningún movimiento, eran neutros en el sentido de que nunca utilizaron un hashtag de campaña de Marito o de Santiago. Pero por otro lado, de los perfiles que sí manifestaron una tendencia, una preferencia electoral, la mayor cantidad de perfiles estaban asociados al movimiento Colorado Añetete. Es decir, Colorado Añetete tenía más perfiles, pero no generó tanto contenido, sin embargo, como vimos en la placa anterior, ¿verdad? Pero eran los que más perfiles o usuarios tenían publicando. Colorado y NTT tenían más perfiles, pero Honor Colorado generaba más contenido. Eso es lo que aparece. Eso es lo que aparece. La próxima placa, por favor. ¿Y esto? Y bueno, acá lo que hacemos nosotros es graficar cómo se dieron las interacciones entre los perfiles que generaron contenido alrededor de la interna del Partido Colorado. Y lo que están señalados en diferentes colores son los perfiles que por un lado apoyaban la candidatura de Mario Aldo Benítez, están en amarillo, en verde los que apoyaban la candidatura de Santiago Peña o del movimiento Honor Colorado, y en naranja todos los perfiles neutros, digamos, o sea, aquellos perfiles que en ningún momento manifestaron apoyo explícito hacia alguna de las listas coloradas, ¿verdad? Y lo interesante en esta gráfica es que podemos ver que el 50% de la conversación que se generó alrededor de la interna del Partido Colorado fue publicada por perfiles que en ningún momento demostraron apoyo explícito hacia ninguno de los movimientos. Ahí podemos hablar de periodistas, de líderes de Así opinión, mismo. de gente Sí. de otro partido que empezaron a hablar de las internas coloradas, ¿verdad? Exactamente, y me hiciste acordar de que ese es otro punto importante de esta gráfica que muestra la relevancia que tuvieron perfiles no necesariamente vinculados al Partido Colorado, como el perfil de los periodistas Santiago González y Luis Vareiro, que tuvieron igual o inclusive más relevancia que el perfil de los propios candidatos a la presidencia. Ujú. La siguiente placa, por favor. ¿Y esto, Cristian? Bueno, además de analizar el contenido, lo que nosotros también hicimos fue implementamos una técnica, una herramienta que nos ayudó a evaluar qué perfiles de los que participaron presentaban un comportamiento, lo que conocemos como bots. Bots viene básicamente de la palabra robot. En otras palabras, un bot en Twitter sería un perfil que es falso o que presenta un comportamiento automatizado. Entonces, en base a unas técnicas que implementamos basadas en algunas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, la literatura dice que es muy probable que un perfil que no tiene foto de perfil propia sea un bot, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reglas evaluamos todos los perfiles y encontramos que etiquetamos algunos perfiles como potencialmente bots. Y lo que vemos ahí es básicamente la cantidad de bots que habían en cada, digamos, movimiento, ¿verdad? Y lo que vemos... Un ratito, Sí, a ver si vamos nos a ver. ilustramos en la pantalla. Sí. Amigos, por favor. Sí. El tema de los bots entonces es real. O sea, las internas coloradas Claro. aparecieron gente que no necesariamente era una persona física, ¿verdad? Es lo que nuestra técnica de alguna forma nos indica, ¿verdad? Que, y aproximadamente lo que vemos ahí es que dentro de lo que son los perfiles de Colorado y TT, aproximadamente el 26% de esos perfiles presentaron ese tipo de comportamiento, contra el 32% que presentó ese tipo de comportamiento en Honor Colorado, ¿verdad? En cantidad, en términos absolutos, eran más los de Colorado y TT, pero no en proporción. Eso es lo Yo que puedo hablar en ver. términos vulgares de perfiles falsos, ¿verdad o no? Sí, perfiles falsos y perfiles que presentan cierto comportamiento automatizado. Y otra cosa interesante que quería señalar en la gráfica anterior Ajá. es dónde se encontraban esos perfiles del tipo automatizado Ahí está. o Sí. falso, ¿verdad? Y en su mayoría esos perfiles se concentraban cerca, en la red de interacciones, cerca del perfil de los candidatos a presidente. Que lo que quiere decir o lo que puede significar es que estos perfiles se utilizaban como una caja de resonancia para difundir información electoral y propagandística. O sea, con esto yo puedo decir que en Paraguay la presencia de los bots, o la figura no identificada, es real ya en la política paraguaya, ¿verdad? Por lo que vemos en la interna colorada. ¿verdad? En procesos electorales al menos sí. Sí. Esto es lo que nosotros encontramos. Sí. La siguiente placa, ¿y esto? Y esto lo que muestra es qué tipo de contenido, qué tipo de actividad tenían estos perfiles del tipo bot o falso, ¿verdad? Y lo que se ve en esta gráfica principalmente es que en su mayoría lo que hacían era compartir información publicada por otros perfiles, ¿verdad? O sea, retuiteaban mucho.
Y en general, ellos fueron los autores de un 20% de todo el contenido que se generó alrededor de las internas del Partido Colorado. Cristian, yo puedo decir que los bots necesariamente, tengo que decir, asumo yo la responsabilidad, fue gente o un equipo contratado tanto por el equipo Mario Audo como el equipo de Santiago Peña, ¿verdad? No tenemos nosotros en nuestro estudio evidencia de eso, pero por lo general la manera en que funcionan los bots es que existen como granjas de bots que se le llama. O sea, uno contrata una cantidad de perfiles de cierta parte y es una de las características también que nosotros medimos. O sea, muchas veces un mismo usuario se rehúsa en otra campaña y uno puede de esa manera determinar que ese usuario es un bot porque se fue, digamos, reciclando, ¿verdad? Entonces es muy probable que muchos de esos bots que nosotros identificamos vengan de ese tipo de granjas de bots que se contratan y que se pagan para amplificar ciertos mensajes, ¿verdad? Estamos con Jorge Saldívar, con Cristian Parra, son expertos, ingenieros en informática. A ver si hay otra placa para terminar el tema de las internas y pasar a las elecciones nacionales. Este ya es de la Este ya es elecciones nacionales. Sí. Bueno, en esta placa lo que estamos viendo es, además de las internas, nosotros hicimos una recolección de tweets durante las generales, el análisis de estos Acá ya tweets. estamos hablando de Marito y de Efraín Alegre, ¿verdad? Así es, Marito, Efraín y los candidatos a Senado. al Senado diputado también, diputado, sí. sí, sí. Entonces lo que vemos en la placa, este es un resultado que está en proceso porque estamos haciendo este análisis ahora mismo. Ok. Pero lo que sí ya podemos ver aquí es, ahí vemos básicamente toda la lista de partidos que participaron, digamos, en las elecciones ordenadas básicamente por sus resultados electorales para el legislativo. Ven que hay una línea de corte que indica cuáles son los partidos que lograron un escaño en el Senado. Y lo interesante aquí que podemos ver es lo siguiente. Primero, el PLRA fue el partido que generó más contenido, ¿sí? Y que de alguna forma reproduce el resultado de las internas. El que ganó Twitter no ganó las elecciones. Y las nacionales también En fue las así. nacionales también, ¿verdad? Pero lo otro interesante es que hay partidos que generaron mucho contenido, como el PEN, el P+, y Avancemos, que no lograron entrar. Y de hecho, el tercer partido en Twitter, que sería el PDP, no quedó tampoco tercero, ¿verdad? Lo otro que vemos aquí también es que a igual, o sea, de la misma manera como sucedió en las internas, el contenido más típico fue el retweet, que aparece en azul en estas barras, ¿verdad? Ahora, lo interesante, sin embargo, es que hay partidos en verde, aparecen las respuestas. Y el PLRA, el PDP generó mucha conversación, mientras que la ANR no lo hizo tanto. La ANR se concentró en hacer retweet, o sea, en amplificar contenido y no tanto en debatir o conversar. O sea, el Partido Colorado generaba contenido y la oposición, por generalizar, generaba una conversación entre ellos, ¿verdad? ¿O no? Se podría decir, sí. Sí. La otra placa, por favor. Ahí está. Acá lo que vemos es la cantidad de perfiles que se identificaron explícitamente en cada uno de los partidos, que se identificaron como seguidores de los diferentes partidos. Y lo que vemos es que el Partido Colorado tenía más perfiles y que, al igual que en las internas, fue el que menos, o sea, no generó tanto contenido por más de tener más perfiles, ¿verdad? Y el PLRA era el que le seguía. En azul se muestra la cantidad de perfiles del tipo bot o falso por cada uno de los partidos. Y vemos que en proporción en el PLRA es donde más perfiles de este tipo existieron, no tanto en el Partido Colorado como Así como en las internas, también en las elecciones nacionales habían perfiles falsos. Tanto Exacto, en el sector Colorado como en el sector de la oposición liberal, en este caso, ¿verdad? Exactamente. La siguiente placa, por favor. Cristian. Sí, aquí en este caso lo que estamos viendo es la evolución del contenido a lo largo del periodo que evaluamos. Y ahí ustedes pueden ver que hay... ¿Cuál es el periodo, si puedes repetir? El periodo va desde, en este caso, desde el 15 de marzo, que es cuando empezamos a recolectar los tweets, hasta el 5 de mayo, perdón. El 5 de mayo, que fue cuando terminamos de recolectar. Entonces ahí pueden ver que hubieron 4 picos importantes, ¿verdad? El primer pico tiene que ver con el periodo en que se publican las encuestas y que es un pico, como ven, inferior, o sea, no hubo tanto contenido. Después de este periodo hay como Ahí creo que apareció la encuesta de Taca que decía que ganaba la oposición. Exacto. Así mismo. Generó una reacción importante. El 14 de marzo se publicó la de Atisnit, nosotros empezamos a recolectar contenido el 15, ¿verdad? Okay. El 16 de marzo fue la de Fierce y el 20 de marzo creo que fue Tacachase. Y en ese periodo hay el primer periodo de actividad. Después hay un valle, hay una reducción de la actividad, entonces casi no pasa nada hasta el 15 de abril, que es el día del debate. Y en el día del debate lo que pueden ver, los colores representan los distintos partidos. Pueden ver ahí que el principal partido en el día del debate fue el PLRA, mientras que en rojo el Partido Colorado no generó tanto contenido. El partido PLRA
durante el debate generó más de 9.000 tweets en ese día, mientras que la ANR se quedó por debajo de los 2.000, más o menos. Después lo interesante es que después del debate, el siguiente pico es obviamente las elecciones, pero en menor medida. O sea, durante las elecciones no se generó tanto contenido como el día del debate. Y hay un cuarto pico que es cuando terminadas las elecciones empiezan a haber, digamos, estas denuncias de fraude y todos los problemas que siguieron, digamos. Y de nuevo ahí, como pueden ver, el principal partido fue el PLRA, mientras que el Partido Colorado casi no generó contenido ni en las elecciones ni en el periodo posterior. Silvia, si hay otra placa, por favor. Y esto, Jorge. Y acá lo que vemos es la distribución de los tipos de tweets por cada una de esas fechas importantes que se marcaban en el gráfico anterior, ¿verdad? Y nada, se pueden ver que en su mayoría los retweets fueron los que más, el tipo de publicación que más se generó. Y hay un periodo donde los tweets originales, que es en el debate, donde más aparecieron tweets originales y también donde hay más cantidad de respuestas o una importante cantidad de respuestas. Sí. Una cosita más, ¿y esto? Esto es el mismo, ¿verdad? Sí, esto es básicamente lo mismo, pero concentrado. O sea, como nosotros vimos que dentro de lo que es Twitter habían como 3 partidos principales, la ANR, el PLRA y el PDP. Entonces lo que hicimos, vamos a concentrarnos, vamos a mirar cómo se comportaron estos partidos. De acá vemos lo que es la ANR y podemos ver que una cosa interesante es que en la fecha del debate, en las elecciones y en el día posterior a las elecciones, vamos a decir, la cantidad de respuestas que hubo desde el PLRA hacia la ANR no representó mucho porcentaje. O sea, el día del debate, el 6% de las respuestas asociadas a la ANR vinieron del PLRA, ¿sí? Pero en las elecciones y en el periodo posterior no hubo casi, o sea, 0% y 2% en el periodo post-electoral. Esto, sin embargo, cambia con el PLRA, como vamos a ver en la siguiente. ¿Y esto, Jorge? Sí. Y aquí lo que vemos es, como decía Cristian, que lo que anteriormente se veía en la placa, aquí se invierte, ¿verdad? En el día del debate hay un montón, el 17% de las respuestas hacia los perfiles del PLRA vienen de perfiles de la ANR, ¿verdad? Que es algo que no ocurría tanto durante el debate en el sentido inverso. Y también durante la votación y en el periodo posterior a las elecciones, un alto porcentaje de las respuestas hacia los perfiles del PLRA vienen de la ANR. Bueno, vamos a quedar acá. La idea era mostrarle a la gente el trabajo de estos muchachos. Ellos son paraguayos, tienen masterado afuera, que hicieron un trabajo de investigación sobre las internas coloradas y las elecciones nacionales. Nos queda un poquito tiempo, queremos hacer un pequeño resumen. ¿Cuál es la conclusión, Cristian, con este trabajo que ustedes están haciendo? Y la conclusión es por el momento que, si bien no hay todavía una influencia, como vimos que había más contenido del partido que pierde y el que gana, digamos, no es el que genera tanto contenido, hay una tendencia, digamos, de que empiece a crecer esto y por lo tanto nosotros lo que queremos es iniciar una línea de investigación para entender mejor la influencia que va a tener en el futuro los perfiles y las publicaciones que suceden en las redes sociales. Y para vos, Jorge, la reflexión. Y para mí una de las cuestiones más interesantes es ver cómo aquel candidato o grupo político que generó más contenido, al menos en esta red social, no terminó ganando las elecciones, que es contrario a lo que sucedió en otros contextos, en otros países. En México, Manuel López Obrador fue el que dominó las redes sociales y ganó la elección. Lo mismo sucedió en Brasil con Jair Bolsonaro. En cambio, aquí en Paraguay, tanto en las internas como en las generales, sucedió exactamente lo contrario, ¿verdad? Otro aspecto interesante es que nosotros no encontramos evidencia de que en el proceso electoral paraguayo se hayan utilizado las redes sociales para compartir noticias falsas. Y también la presencia de bots y perfiles del tipo falso, que en ambos procesos electorales y en los diferentes grupos políticos se utilizaron este tipo de perfiles. ¿Cuál es la diferencia entre perfiles falsos y noticias falsas? Porque uno había y el otro casi no se encontró, ¿no? Sí, un perfil falso podemos, digamos, dividirlo en dos, ¿verdad? Por un lado están los perfiles automatizados, que es como un pequeño robot que sí había. Que sí había, ¿verdad? Ajá. Pero después también tenemos lo que le llamamos, son como marionetas, ¿verdad? Que es básicamente una persona real, pero que se esconde detrás de una persona no real, o sea, de un personaje que no existe y que hace contenido, digamos, falso, ¿verdad? Entonces eso es un perfil falso.
Bueno, y después con el tema de las noticias falsas, Jorge creo que Claro, puedes explicarte un poco ahí. y son noticias que generalmente se utilizan para manipular la opinión pública o para generar información tendenciosa, ¿verdad? Que tienda a encaminar la opinión o el debate hacia algún lado. Gracias, Cristian Parra. Gracias, Jorge Saldívar. Gracias por... Estuvimos Gracias. con dos paraguayos. Gracias, Ignacio, por la La invitación. reflexión que se me quedó es que poca gente genera contenido. El resto retuitea o conversa. ¿Podemos coincidir en eso también? Sí. Sí, podemos conseguir eso. Ya viene Pro Mediodía.